gracias al movimiento obrero organizado, compañero de la UOC, compañero de la UOC y todos los sindicatos que nos están acompañando. Ambos, ahí lo estoy viendo, muy bien ambos. Nosotros, compañeros de la vieja guardia, gracias por estar acá. Compañeros de la nueva guardia, gracias por organizar esto. Vamos a reflexionar acá, en este ámbito de compañeros, sobre algunos temas que nos están aconteciendo a escala global, a escala nacional y sobre todo cómo nos tenemos que preparar para la administración de la cosa pública, tendiendo al bien común. Y en esto quiero ser muy claro. El límite para que asuma el próximo gobierno peronista es el 10 de diciembre del año que viene. Pero sería injusto venir ante ustedes y decirles que hay posibilidades, serias posibilidades, deseadas posibilidades, que un gobierno peronista asuma antes del 10 de diciembre de 2019. Porque estos son muy malos. Estos son vagos e ignorantes. Y es una combinación muy difícil. Entonces sería absolutamente ridículo que transitemos por acá y no reflexionemos de manera conjunta que la realidad que todos estamos sintiendo, empezando por las tripas, se puede terminar imponiendo. Y es obligación de la política que lo que todos pensamos que puede llegar a pasar, tratemos de evitarlo. Hace más de un año, que venimos sosteniendo que este experimento oligárquico en términos económicos está terminado. Y le decimos experimento porque nunca tuvo la consistencia interna para poder bosquejarse como modelo. Un modelo implica que uno tiene algunos pasos que cumplir para alcanzar determinado fin. Esto es todo ensayo y error, y ensayo y error es en los experimentos. Por eso decimos que este experimento, en términos económicos, está terminado. ¿Por qué? Y bueno, porque prácticamente no hay ninguna empresa que hoy en la Argentina esté ganando plata. Cuando digo ninguna empresa, también pongo a los bancos. Porque es cierto que los bancos parece que están ganando plata por la tasa de interés que están cobrando. Pero siempre que le paguen las deudas. Porque es muy fácil decir, yo te cobro el 120% anual. Si el que toma la deuda te paga, ganaste. Pero si no te paga la deuda, hay que ver si ganaste. En los papeles parece que sí. Después en la realidad concreta, que siempre es superior a la idea, hay que ver si pasa. Por lo tanto, es muy difícil pensar que puede sostenerse una economía sin empresas que ganen plata. Y esto es lo que está aconteciendo. No ganan plata solamente las pequeñas y medianas empresas, no. Tampoco las grandes empresas están ganando plata. No es que en el caso de la UOM, como hoy hablaba con el compañero, la siderurgia gana plata, o sea, los que transforman el carbón, el hierro y demás y me sacan el acero en un alto horno, ganan plata, y la transformación de ese acero que se hace en los talleres y en las fábricas que los compañeros conocen de sobra pierden plata. No, hoy no gana plata ni la siderurgia ni la transformación. Hoy no gana plata Aluar, ni gana plata los que manufacturan el aluminio. Es una cosa notable lo que ha pasado. Y que si esto continúa, me está poniendo en peligro la base material de la nación. ¿Qué es la base material de la nación? Obviamente que son sus recursos humanos, obviamente que son sus recursos materiales, pero eso también organizado para proveer bienes y servicios
a la población. Población que es básicamente urbana. Cuando los pueblos se caracterizan por tener poblaciones urbanas, significa que ese pueblo tiene que ir al mercado, no a la city, al mercado, al almacén, al supermercado, a la ferretería, a la casa sanitaria, a la peluquería, a resolver sus necesidades. Esto parece una tontería, no es ninguna tontería. Los pueblos urbanos, a diferencia de las economías de subsistencia, que así se tipifican técnica y académicamente, solo sobreviven si en el mercado hay bienes y servicios que nosotros necesitamos para nuestra subsistencia. Por ejemplo, ninguno de ustedes puede hacer un paquete de fideos secos. No es cierto. Si tienen harina y abren la canilla y sale agua y le llega la sal y llega la energía, quizás puedan hacer fideos frescos. Si le llega la harina, si tienen agua, si no hay harina va a ser complicado. Y no es tan fácil hacer harina a escala industrial. Es sencillo, hay que abastecer. Para que tengamos idea, el pueblo argentino se come 500.000 toneladas de trigo por mes. Eso transformado en harina da más o menos 400 y pico de mil toneladas. Para que tengan claro, porque cuando uno habla así dice una tonelada son 1000 kilos, o sea que 400.000 toneladas son 400 millones de kilos. Ya es otra cosa, porque cada uno de ustedes conoce un paquete de harina y lo tienen en la alacena. Son 400 millones de esos paquetes por mes que nos comemos los argentinos y un poquito exportamos. Claro, cuando yo les digo, mire, hay que abastecer 400 millones de kilos por mes para que mi pueblo coma, todo lo que se abastece y se realiza con harina. Desde el pan, los fideos, las tortas. Claro, cuando yo digo estas cosas empieza a hacer cosquillita la panza. Como dice, che, para un momento, ¿cómo funciona esto? Y funciona que los fideos no son macho y hembra y apagamos la luz y al otro día se reproducen. Alguien lo tiene que producir. Claro, lo que me empieza a pasar cuando se destruye la base material de la nación es que me empiezo a quedar sin abastecimiento de bienes y de servicios. Y este es un tema muy delicado. El peronismo tiene profunda trayectoria en resolver los desabastecimientos de bienes de esta patria. Varias veces, incluso empieza con el general Perón con la vieja ley de agio y especulación. Y después continuó en los 70 con la ley de abastecimiento, y esa ley es la que yo pongo en vigencia allá en el 2006. La vieja ley de abastecimiento del 74. Esa ley de abastecimiento presupone, igual que la ley de agio y especulación, presupone que la mercadería está y que algún muchacho la copió, eso es agio, especulando, esa es la especulación, que aumente de precio y después la larga. En ir a buscar los depósitos donde está la mercadería acobachada, los peronistas somos expertos, porque empezamos a hablar con los muchachos del movimiento obrero, te dicen anda allá, anda allá, anda allá. Después va el secretario de comercio, llama al dueño, lo mira fijo y hace lo que tiene que hacer y la mercadería aparece. Eso. Pero el peronismo no tiene ninguna experiencia en resolver el abastecimiento cuando la mercadería no está. Y este es el problema. Estas bestias están llevando la economía a la destrucción de su base material. Esto significa que puede acontecer que el desabastecimiento que tengamos que afrontar
no es por acaparamiento de mercadería, sino por la inexistencia de la mercadería. Y ahí ya empezamos a hablar otro idioma. Porque de ahí a la disolución nacional hay un paso. Porque es la discusión entre argentinos por la comida que no hay. Y estamos a las veras de esa situación. Por eso, mirándolos a los ojos, le decimos, miren, tenemos que encontrar una solución incruenta para que esto se resuelva. Por eso, cuando me preguntan cuál es, a mí se me ocurrió decir, bueno, que los radicales repitan lo que hicieron oportunamente con De la Rúa, que lo llamó a Alfonsín y le dijo, hasta acá llegamos. Y De la Rúa hizo lo que tenía que hacer. Que los radicales se vayan de Cambiemos y que a partir de que ellos se vayan de Cambiemos, las mayorías y minorías en el Congreso resuelvan un gobierno de transición. Gobierno de transición que genere las bases necesarias para el gobierno definitivo que va a surgir el año que viene de las elecciones generales. Y esto hay que analizarlo, pensarlo y reflexionarlo. Porque no hay gobierno de transición si no hay unidad del peronismo. Entonces, la unidad del peronismo arranca en la necesidad que tenemos de que si la patria demanda uno de los nuestros para hacerse cargo de que no se produzca un proceso de anomia, o sea, de falta de normas y de todos contra todos, que es el orden que hablaba el compañero, falta de normas, aparezca y esté en condiciones de ponerse la patria al hombro. Claro, si ese aparece y se tiene que poner la patria al hombro, todos lo tenemos que acompañar, todos lo tenemos que amar. Y ahí aparece uno de los primeros elementos ordenadores de la causa nacional. Nosotros somos la causa nacional, pero a diferencia de las categorías eurocentristas que en general se han equivocado en los últimos 200 años, nosotros somos un movimiento nacionalista, pero con una característica central. Somos un movimiento nacional, pero de amor y paz. Nosotros no levantamos muros, construimos puentes. Nosotros decimos que nuestro pueblo es el mejor, pero nunca decimos que es superior a otro pueblo. Nunca decimos que nos imponemos con nuestros procesos sobre otros pueblos. Y eso los europeos tienen bastante que aprender de nosotros. Porque ellos cuando han hecho nacionalismo, han hecho nacionalismo xenófobo. Y le costó a la humanidad 60 millones de almas. Por eso nuestro nacionalismo, que tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel, tiene características distintivas. Y como decía aquí, que terminada la Segunda Guerra Mundial y los dos modelos globalizadores que se impusieron, esta es la primera vez que se están poniendo en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo a escala global y que puede irrumpir el peronismo con un modelo nacional sin que el mundo lo señale con el dedo. Y esta es una oportunidad que tenemos que entender, porque quizás sea, es con certeza la primera vez que nos pasa, pero quizás sea el peronismo la única posible salvación que también tenga la humanidad. No casualmente el Papa Francisco sistemáticamente dice que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial y reza, y nos pide que recemos, para que los pueblos, o a los dirigentes de esos pueblos, no se les ocurra utilizar el armamento nuclear para resolver sus contradicciones. Porque la difusión y la masividad que ha alcanzado el armamento nuclear nos pone en un lugar que la utilización de ese armamento pone en peligro la continuidad de la humanidad como tal. En las últimas Pascuas, el Papa nos pidió que recemos para que podamos seguir rezando las próximas Pascuas.
lo dijo el Papa. A menos que pensemos que el Papa está... Miren, el Papa es el Papa. Claro que algunos de los nuestros por ahí no se da cuenta que el Papa es el Papa, pero cuando el Papa habla y dice yo rezo en esta Pascua para que podamos volver a rezar la Pascua que viene, está diciendo, miren muchachos, la cosa está en un punto de ebullición con la suficiente cantidad de armamento nuclear que se puede disparar para cualquier lado. Y no es que vamos a volver a los movimientos globalizadores, porque los movimientos nacionales que se están imponiendo. Lo que pasa es que tienen que ser movimientos nacionales que tengan una característica de amor y paz que permitan a los pueblos amarse entre sí. Por eso la figura que utiliza su santidad para describir el mundo no es la esfera, sino utiliza el poliedro irregular. Y esto no es un tema menor. En la esfera, cuando uno elige un punto de la esfera, es exactamente igual al otro punto de la esfera. Entonces lo que está diciendo el Papa, que si el mundo fuera una esfera, todos los pueblos serían iguales, que era lo que querían los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, homogeneizar el mundo a través de esas dos ideologías universales, la marxista-leninista y la neoliberal. El Papa dice, no, miren, el mundo no es una esfera, es una figura muy extraña que se llama poliedro irregular, donde hay distintas superficies que se van articulando y cada superficie es un pueblo distinto. Uno más grande, otro más chico, uno más ancho, otro más fino, uno más grande, otro... Y si falta un pueblo, no completo la figura. Por eso el reverdecer de los pueblos, en una armonía y donde todos nos precisamos. Y por eso llama a construir puentes entre los pueblos y no a levantar muros. Y esto en el mundo se llama, como construcción conceptual, nuestra doctrina. Por lo tanto, la responsabilidad del peronismo no es solo para con la Argentina, también es para la región y también es para el mundo. ¿Y dónde comienza esa responsabilidad? Y comienza en la unidad que tenemos que tener. Porque hoy la dificultad que tenemos para que emerja un patriota que se haga cargo de la Argentina desde el Movimiento Nacional Justicialista es que a los patriotas que se hicieron cargo en la última crisis, esto es Rodríguez Sá, esto es Duhalde, en nuestro gobierno no los tratamos bien. Y los muchachos han aprendido que en realidad Rodríguez Sá se quedó una semana, Duhalde se quedó 1 año y medio, y el que vino tercero se quedó 12 años. Por lo tanto, cuando uno habla con nuestros dirigentes, todos dicen, sí, ese diagnóstico es correcto, pero a mí contame tercero. Y eso es lo que empieza a pasar, porque los muchachos tienen sus necesidades. Pero no sea cuestión que yo voy primero y me quedo 15 días. El que viene segundo se queda 1 año, entonces a mí contame tercero. Claro, ¿qué tenemos que hacer los peronistas? Juramentarnos que al que venga primero lo vamos a acompañar. Y si en todo caso las circunstancias no ameritan para que no se quede más de 1 semana o 1 mes o lo que fuera, y lo vamos a querer, lo vamos a acompañar, lo vamos a traer a estas reuniones y le vamos a decir gracias por los servicios prestados. Gracias, Rodríguez Sá, por lo que hiciste en ese gobierno extraordinario de 1 semana. Y gracias, Duhalde, por lo que hiciste por ese gobierno extraordinario de 1 año y medio. Porque sin esos 2 gobiernos extraordinarios no hubiésemos estado nosotros 12 años. Pero claro, para eso tenemos que dejar de mirarnos el ombligo. Miren, esta fue mi participación en la última reunión del Consejo Superior del Partido Justicialista, y los consejeros nacionales, estaba el compañero Rodríguez Sá, que es consejero nacional, no estaba el compañero Duhalde,
brotar un aplauso importante para el compañero. Yo le diría que en 14 años es la primera vez que aplaudimos generosamente a Rodríguez Sá. Y Rodríguez Sá, créanme que tuvo un gobierno extraordinario. Si no hubiese estado esa semana, quizás la Argentina hubiese entrado en un proceso de anomia acelerado. Hizo lo que tenía que hacer, terminó con el plan neoliberal, que era el plan de la convertibilidad cuando se había votado como tal. Plan de convertibilidad que aplicó un gobierno peronista, y de esto no hay ninguna duda, que llevó adelante uno de los nuestros, el compañero Menem, pero que también fue continuado por los progresistas del Frepaso cuando hicieron la alianza con los radicales. Porque no es que si la convertibilidad es el ejemplo de neoliberalismo, y lo es, los progresistas que conformaron el Frepaso no fueron neoliberales, porque continuaron con el plan de convertibilidad. Y no es cierto que si señalamos con el dedo a Menem porque fue neoliberal, y lo fue, no tenemos que señalar con el dedo al Chacho Álvarez, que fue también el que fue a buscar a Cavallo y lo puso de ministro de Economía en el gobierno de la Alianza. O amnistiamos a los dos o acusamos a los dos. Lo que no es justo es acusar a un riojano y amnistiar a un porteño, porque me parece que por ahí empiezan a pasar otras cosas. Y esta honestidad intelectual es la que tenemos que tener para comprender lo que nos está pasando. Nosotros necesitamos la unidad en la causa si tenemos un gobierno de transición, si es necesario un gobierno de transición, y necesitamos la unidad en la causa si nosotros vamos decididamente a hacernos cargo del gobierno en el 2019 a partir del hecho electoral. Y esa unidad en la causa es muy necesaria, y parte es el debate que estamos teniendo, porque en realidad se nos ha confrontado una situación atípica, no solo de la restauración de la democracia, sino yo diría desde la existencia del radicalismo como tal, que es la primera vez que los radicales hacen una alianza de gobierno con los sectores gorilas de nuestra sociedad, y en este caso conducido por la oligarquía. Uno le pide a los radicales que se vayan de este gobierno. Y en el gobierno de transición, obviamente, nosotros vamos a resolver las circunstancias que tengamos que resolver. Pero acontezca lo que acontezca, lo más